¿Qué entendemos por flagrancia? Cuando hacemos alusión a este término, flagrancia viene a la idea de que la persona sospechosa de la comisión de un delito es encontrada en el momento mismo de la comisión. La idea de flagrancia, que tiene su origen en algunos términos, presuntamente, porque no es seguro tampoco, como el latín flagrans, referencia al que el sospechoso es encontrado cuando ejecuta infraganti. In ipso crimine perpetrando. Otras personas, otros juristas dicen que flagrancia hace alusión al vocablo ardiendo, que bueno, de alguna manera quiere decir que cuando una persona comete un delito, como que se enciende ese hecho para que pueda ser visto por otras personas, que resplandece, dice, a los ojos de quien observa cuando alguien comete un delito flagrante. Les llama la atención. En el sentido etimológico, nos hace referencia a que el término flagrancia significa que un acto se está realizando o se acaba de realizar en presencia de uno o de varios. No podemos ahondar más en esto porque, bueno, la importancia de ahondar en este término no es muy significativo. A una gran autora penalista, Hernández Hoyos, procesalista, el concepto jurídico de flagrancia hace alusión a una relación entre el hecho y el delincuente. Es decir, esta autora nos dice que no puede haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo, que es el hecho. Siempre tendrá que haber la presencia del delincuente. De tal forma que si solo existe el hecho, muerto, unas cosas robadas dejadas en el suelo, y no existe un delincuente, pues no podemos hablar de flagrancia. Podemos hablar de, qué sé yo, de sospechoso, de investigación, pero no de situación de flagrancia. La relación es fundamental entre la presencia del delincuente en el hecho y el hecho como tal. Bajo esta premisa, Hernández Hoyos igualmente considera que la detención debe cumplir más o menos tres tipos de requisitos que son fundamentales. La percepción sensorial directa por terceros de la comisión de un hecho presuntamente delictivo. ¿Qué significa esto de la percepción sensorial? Significa que no puede haber flagrancia si no existe un tercero que con sus sentidos haya percibido, haya visto, haya presenciado la comisión de un delito. Puede ser detenido una persona infragante solamente si el tercero ha presenciado la comisión del delito, ha visto con sus cinco sentidos o con los sentidos más importantes como la vista que una persona estaba cometiendo un delito. Caso contrario, si no existe un tercero que haya presenciado el delito, pues no estaríamos dentro de un delito flagrante, sino estaríamos ante un hecho que debe ser objeto de investigación. Otra característica de la flagrancia es la inmediatez temporal. ¿Qué significa esto, la inmediatez temporal? Es decir, que el tercero debe constatar los hechos con sus propios sentidos, no con los sentidos de otros. Es que fundamental la presencia de un espacio de tiempo entre la consumación del delito y su descubrimiento. Ese espacio de tiempo debe ser muy corto. No se le podría atribuir a esa persona la presunta responsabilidad de ese hecho delictivo si el tiempo es demasiado largo. Mientras más largo, más difícil y deja de ser flagrante. Por eso incluso la ley pone que la persecución ininterrumpida debe ser, hoy en la actualidad con la reforma, 48 horas. Antes era 24 horas. Pero si dejamos que la persecución interrumpida sea de un mes, de 2 meses, un año, pues eso ya pierde el sentido de flagrancia. Pierde el sentido de la inmediatez. Si pasan las 48 horas, lógicamente ese caso se dejará en investigación previa. Jueces ya dejan incluso de tener su competencia para ser jueces de flagrancia. También Hernández hoy nos habla sobre una inmediatez personal o espacial, es decir, que la persona que comete el delito debe estar dentro de un círculo o espacio temporal del lugar en donde se cometió el hecho. La distancia no debe ser demasiado grande. Debe haber una cierta cercanía entre el lugar en donde se comete el delito y el lugar en donde esa persona es aprendida, excepto, lógicamente, que por circunstancias se haya dado a la fuga y lo localicen a kilómetros de ahí. La sorpresa de encontrar a esa persona en comisión de un delito debe ser en ese mismo instante o en su defecto a una distancia que no sea demasiado considerable para poder relacionar entre el hecho y la persona que es detenida.
Muy bien, vámonos acercando poco a poco a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal en relación con el delito flagrante o la situación de flagrancia. Nuestra Constitución también establece y recoge los principios de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde habla que la privación de la libertad no será una regla general, ¿no? Y se aplicará para comparecerla, asegurar la presencia del imputado, el derecho a la víctima a una justicia pronta y sin dilaciones, asegurar el cumplimiento de la pena, que más hace relación con la prisión preventiva. Pero establece una excepción en el caso de los delitos flagrantes, en cuyo caso dice no podrá mantenerse a la persona detenida sin fórmula de juicio por más de 24 horas. Las medidas no privativas de libertad se aplicarán de conformidad con los casos, plazos, condiciones y requisitos establecidos en la ley. Es decir, que tiene una serie de garantías que deben cumplirse y requisitos que deben verificarse para que una detención sea considerada como legal y constitucional. Tomado de un concepto del Tribunal Supremo Español, nos dice que los delitos flagrantes, el delito flagrante es un delito que encierra en sí mismo la prueba de su comisión. Se trata de una situación fáctica en la cual la persona sorprendida es sorprendida en el momento de delinquir o con circunstancias, en circunstancias inmediatas o después de la comisión o de la perpetración del delito. En otras palabras, en los delitos flagrantes menciona, se descubren los hechos delictivos a través de una percepción sensorial directa y no es necesario iniciar una investigación. Esto solamente en el hecho de verificar la situación de flagrancia, no la investigación fiscal. La mera sospecha, un hecho dudoso o una circunstancia interpretativa no configura un delito flagrante. El delito se trata de una situación fáctica en la cual el tercero pues sorprende a la persona cometiendo un hecho ilícito. Son los hechos, los factos, los que se deben demostrar en el momento en que se trate ya de calificar la flagrancia. ¿Cuál es otra característica del delito flagrante en nuestra legislación, en el COIP? Quien se encuentra en una situación de comisión de un delito y es sorprendido durante su comisión o inmediatamente después, en los términos que establece la ley, puede ser detenido por cualquier persona y ponerlo a órdenes del juez. Si es por cualquier persona, es evidente que llamará a la policía o le entregará a la policía a la persona detenida, el policía a su vez pondrá a disposición del fiscal para que inicie las prácticas investigativas más urgentes a fin de que pueda sustentar la formulación de cargos que podría venirse después. ¿Por qué se detiene a una persona en delito flagrante? ¿Por qué la Constitución y la ley le da facultades para que terceros incluso puedan detener a una persona en delito flagrante? Bueno, en primer lugar, nos habla sobre el aseguramiento de la puesta a disposición judicial del presunto autor del delito, es decir, la conducta de la persona debe ser analizada desde el punto de vista de un juez para que pueda verificar el cumplimiento de la norma, para verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en este caso. En segundo lugar, para evitar la huida del presunto criminal, impidiendo incluso que vuelva a reincidir en ese momento en la conducta. Esto de impedir la huida del presunto criminal es fundamental. Claro que no se sabe si una persona es autora o no es autora, porque de saber eso ya para qué vamos a seguir el proceso, directamente podría imponer una sentencia, pero no es así. Todavía se le sigue presumiendo de inocente a quien ha sido encontrado en situación de flagrancia en la comisión de un hecho considerado como delictivo. Los hechos relacionados con delitos flagrantes pueden tramitarse por vía ordinaria o en su defecto, si el delito tiene una pena menor a 5 años, se tramita a través de un procedimiento directo. La Corte Constitucional nos habla de que el objetivo de la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos es precisamente la declaración de la legalidad de la detención. Es decir,
es el momento más oportuno para verificar si las actuaciones de la Fiscalía, las actuaciones de la policía, las actuaciones de los mismos ciudadanos que participaron en la detención de una persona se enmarcan o no se enmarcan en la Constitución y en la ley. Es decir, hace un análisis, un juicio sobre la legalidad de la detención. ¿Para qué se hace? Para evitar los desbordes en cuanto al ejercicio de la acción penal pública, al ejercicio de la violencia por parte de los ciudadanos y por parte del mismo Estado. Eso limita el un tipo de abuso y arbitrariedad en cuanto a la aprehensión de personas. El bien jurídico más importante es la libertad, y el bien jurídico más importante, que es la libertad, debe ser controlado por los jueces de garantías constitucionales, que son los únicos encargados de verificar las actuaciones de los agentes apresores, de los ciudadanos apresores, del fiscal y del mismo, incluso de otros jueces, si es que eso amerita una revisión del juez anterior. El artículo 526 habla sobre la aprehensión. Cualquier persona puede aprender a quien comete un delito flagrante o una situación de flagrancia, entrega a la Policía Nacional o a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes deberán informar sobre los motivos de la detención e inmediatamente entregarlos a la Fiscalía y esta a su vez poner a disposición del juez para que resuelva su situación jurídica. Los miembros de la Policía Nacional en materia de tránsito podrán ingresar a un lugar cuando se encuentren en persecución ininterrumpida para el solo efecto de practicar la respectiva aprehensión de las personas, los bienes u objetos o materias de delito flagrante.